el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Como siempre le traemos la información más relevante hasta el momento. Esto no sería posible sin los miembros de la producción. Extendemos un afectuoso saludo a mi compañero conductor Héctor Tapia y también a nuestra intérprete de lengua de señas Yunuen Valencia. Ya estaremos retomando actividades a partir del día lunes. Y bueno, le comparto que usted, además de poder sintonizar esta emisión, puede, a través, por supuesto, de la televisión y de la radio, puede también sintonizarlo de manera remota, de manera virtual. Tenemos la transmisión en Facebook y también en YouTube. Y además, por supuesto, le sugiero que nos regale un me gusta porque tenemos bastante contenido en redes como Instagram y TikTok. ¿Qué le parece si nos vamos a un adelanto de lo que estaremos revisando a lo largo de esta hora? En la jornada informativa de hoy revisaremos algunos de los aspectos con respecto a la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la capital michoacana. También el gobierno del estado reveló el plan para liquidar el adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, estaremos compartiendo los detalles sobre la emisión del fallo por el feminicidio de Jessica González. Y en la cultura, le traemos un reportaje sobre la historia de la orquesta infantil Tariata Jimbane de Cheranástico. Quédese con nosotros. Arrancamos con la información y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar visitando la capital michoacana, ya lo sabe. Al respecto le estaremos dando muchos más detalles adelante. Y bueno, justamente se aprovechó esta visita para, bueno, hacer una manifestación de los familiares y colectivos de personas desaparecidas porque ellos buscan un acercamiento con el Ejecutivo Federal. Pero ¿qué le parece si escuchamos los detalles y los comentamos a la vuelta? Bien. Bueno, en otra información y más bien profundizando en esto que le comparto, ya está listo el plan de pago para liquidar adeudo con el IMSS. Este año se busca liquidar 425.7 millones de pesos, así lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Esta deuda fue recibida así por la administración actual en 2021. Sin embargo, la deuda pues fue disminuida por diferentes pagos a lo largo de estos años en los que fue, bueno, avanzando cuotas pues no tan pequeñas porque eran de millones de pesos. Pero ¿qué le parece si escuchamos ahora sí detalles con respecto a esta deuda que se pretende pues apagar o liquidar a lo largo de este año? Bien, antes de pasar a esto, le recomiendo ir a darse una vuelta a través de nuestras redes sociales. Le comparto que tenemos muchos detalles en nuestro Facebook, tenemos también bastantes detalles en Instagram. Y también, por supuesto, le comparto esto de TikTok, le comparto esto de que, bueno, puede encontrarnos en diferentes lados. Bien, retomando la visita de Andrés Manuel López Obrador, él está haciendo esta visita a la capital michoacana porque tiene, por supuesto, diferentes asuntos que resolver y bueno, esto es referente a la parte en que se pretende descentralizar las instancias de salud. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un acceso a, bueno, diferentes equipos, diferentes tratamientos, diferentes cosas para precisamente, bueno, tener el acceso en este estado de Michoacán. ¿Qué le parece si ahora sí nos vamos a esta noticia que, bueno, se relaciona con el Instituto Mexicano del Seguro Social para hacer la liquidación de la deuda que contrajeron al entrar justamente la administración? Esta ya existía previamente. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que ya se encuentra listo el plan de pago para cubrir este mismo año el adeudo que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El titular del Ejecutivo explicó que será a través de un esquema de pago mensual
con recursos obtenidos de economías al presupuesto y de ahorros generados por políticas de austeridad para reducir el gasto público, la forma en la que se liquidarán 425.7 millones de pesos. Recordó que la administración que encabeza recibió en octubre del 2021 una deuda al instituto de 2.571 millones de pesos por concepto de cuotas obrero-patronales, retiro, cesantía y vejez. De esa cantidad, detalló, se pagaron 198.6 millones al cierre del 2021 y el año pasado se destinaron 984 millones de pesos para el pago de la deuda, además de que el pasado 13 de enero se pagaron 865 millones de pesos al IMSS, lo que muestra el interés del Estado para cubrir a corto plazo los pendientes económicos con el Seguro Social. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Nos damos a una pausa y regresamos con mucha más información al regreso. No se despegue. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde Por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Gobierno de Michoacán te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Te esperamos del 27 de enero al 26 de febrero en las instalaciones del Seconexpo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Asiste y conoce de cerca el gran trabajo que realizan las Fuerzas Armadas a favor de la paz. Entrada gratuita. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo: chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. De la pausa y continuamos con mucha más información. Le comparto que aquí surgió la Red de Mujeres Abrazando a Michoacán. Esto con la finalidad de apoyar a los sectores más vulnerables de la ciudad. Le tenemos los detalles. Con el objetivo de hacer frente a la desafiliación y reprobación escolar, la Secretaría de Educación del Estado implementa estrategias para detectar de manera temprana los principales factores asociados a esta problemática. La Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa realizó una investigación para dar seguimiento a la trayectoria académica de las y los estudiantes, con lo que se busca reducir los indicadores que se tienen en Michoacán, ya que se aplicarán cambios en los métodos de enseñanza-aprendizaje para reforzar las materias con las que los jóvenes tienen más conflicto. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, reiteró la importancia de generar ambientes adecuados para el desarrollo integral de las y los alumnos, ya que muchas veces son problemas familiares, económicos y de violencia los que impulsan a la deserción escolar, misma que se incrementó a raíz de la pandemia. De acuerdo con la muestra levantada en jóvenes de nivel secundaria de toda la entidad, las asignaturas que presentan mayor dificultad para su aprendizaje son matemáticas con el 62%, inglés con el 13%, ciencias con el 10%, tecnología con el 4%, geografía con el 3%, formación cívica con el 3% y artes con el 2%. El 69% de las escuelas participantes son públicas y el 31% privadas de al menos de 91 municipios de la entidad.
Tras los resultados obtenidos, se alistan los ajustes que tendrán los métodos de enseñanza en las citadas materias para dar seguimiento a las trayectorias de los alumnos que participaron. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. ¿Qué le parece si nos vamos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez? Dafne, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lucy. Así es, bienvenidos todos a la cultura que tenemos para ustedes el día de hoy. Y bien, si usted tiene conocimientos previos en animación, está invitado a participar en uno de los talleres que se ofrecerán en importante recinto cultural de esta capital michoacana. La Secretaría de Cultura de Michoacán, a través del Centro Cultural Clavijero, invita al taller de experimentación Animación Multiplano, que tiene como objetivo explorar la técnica de animación desde una perspectiva contemporánea e híbrida, donde los recursos técnicos analógicos se potencian con las crecientes herramientas digitales. El taller se realizará del 31 de enero al 23 de febrero del presente año en el Laboratorio de Medios Digitales del Recinto Cultural, gracias al trabajo colaborativo con la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Cabe destacar que la actividad a cargo del maestro Fernando García García está dirigida a todas las personas que ya tengan conocimientos previos sobre animación y tendrá una duración de 24 horas divididas en 8 sesiones los días martes y jueves de 16 a 19 horas. Para más detalles, los interesados pueden solicitar información al correo lmd.clavijero@gmail.com, así como al teléfono 443-404-5477 o directamente en las instalaciones del Centro Cultural Clavijero, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. En Jiquilpan ya fue inaugurada la exposición Tres Cabezas, muestra escultórica del reconocido artista michoacano Javier Marín. Los detalles hoy los tiene Brenda Mújica. Para todos aquellos amantes del arte y la escultura, la ciudad de las jacarandas, la bella Jiquilpan, invita a disfrutar la exposición del artista michoacano Javier Marín titulada Tres Cabezas. Las esculturas monumentales Tres Cabezas, hechas en la técnica de bronce a la cera perdida, invitan a reflexionar acerca de lo cíclico y fugaz de las ideas, que no obstante llegan a ser aquello en lo que nos apoyamos o que incluso rige nuestra existencia. La inauguración estuvo a cargo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien destacó que existe esperanza en la región de la Ciénega y en Michoacán a pesar de las adversidades, y agregó que presenciar esta importante obra de arte que ha estado en las principales capitales del mundo confirma que hay mucho talento michoacano del cual debemos estar orgullosos. Esta obra permanecerá en la Plaza de la Aguadora durante un año, donde hay otros atractivos como el Templo del Sagrado Corazón y el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Como dato curioso, Jiquilpan también es famoso porque ahí, en 1895, nació Lázaro Cárdenas del Río, quien fue gobernador de Michoacán y presidente de la República de 1934 a 1940. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Brenda Mújica. Y escuche a todos los artistas michoacanos, se les invita a participar en Bienal de Arte Contemporáneo, organizada en el vecino estado de Guanajuato. El Ayuntamiento de León, Guanajuato, a través del Instituto Cultural de León, tienen el honor de convocar a todos los artistas visuales interesados en participar en la segunda Bienal de Arte Contemporáneo Barco, la cual busca un diálogo entre las distintas regiones del país. Por ello, este 2023 amplía sus horizontes y abre sus puertas a los artistas que vivan o radiquen en todo el territorio nacional. La apertura obedece también a la necesidad de crear vínculos entre artistas de la región Bajío con creadores de todo el país y así lograr la conjugación de las artes visuales al ofrecer una muestra representativa del quehacer artístico producido en México.
La convocatoria tiene como objetivo brindar a nuestros públicos locales o turistas una oferta de primer nivel multirregional de las artes visuales y está basada en la convicción de que el apoyo al artista regional debe incluir siempre el enriquecimiento de agentes externos que nos permitan influenciar a las nuevas generaciones, respetando siempre identidad y matices que nos distinguen. Cabe destacar que el comité organizador de la Segunda Bienal ha designado como curador invitado a Tobías Ostrander, quien, avalado por su amplia experiencia nacional e internacional, será el responsable de seleccionar a los artistas y piezas de la exposición. La convocatoria cierra el 30 de abril del año en curso y mayores informes pueden consultarse en la página institutoculturaldeleon.org.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Bien, lista la cultura, agradezco su atención y es viernes, así que tenga excelente fin de semana en compañía de su familia y por supuesto del arte michoacano. Regresamos contigo, Lucy, para todos, muy buenas tardes. Igualmente un excelente fin de semana para ti, querida Dafne. Y bueno, es momento de conocer la información vial con nuestro compañero Pepe Toño, que ya se encuentra en la línea telefónica para darnos los pormenores de lo que sucede en materia vial aquí en la capital michoacana. Pepe Toño, como siempre, es un gusto saludarte en este inicio del fin de semana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, saludar también al auditorio, gracias también a Luis Arco por su apoyo en la conectividad. Te relato cómo se encuentra en este momento en materia de vialidad aquí en la ciudad de Morelia. Bueno, con la visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador, el primer evento ya culminó, el del centro de convenciones. Ya poco a poco se va restableciendo el tránsito vehicular en los alrededores de la calzada de Tropuente y de Jamelinas, porque hace unos instantes todavía estaba cerrado mientras salía el contingente. Se desarrolla el segundo evento en Ciudad Salud, al oriente de la ciudad. Esto, bueno, pues para aquellos que van desde salida a Charo, donde se mantiene todavía este operativo de seguridad vial y por parte particularmente pues de la logística presidencial. Así que bueno, pues tómalo en consideración, que es en donde estamos registrando mayor aforo vehicular desde salida a Charo y con dirección hacia Atapaneo. Este será el último punto donde terminará ya en unos instantes más este evento encabezado por el gobernador del estado, Arturo Ramírez Bedoya, por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Déjame también comentarte en el resto de la ciudad, bueno, sin manifestaciones por fortuna, abierto al tránsito vehicular en la zona de Madero, al exterior del Palacio de Gobierno, así como en la calzada de Tula Puente, Secretaría de Finanzas, y el Libramiento Sur, Casa de Gobierno o Casa Michoacán. Comentarte de manera adicional que es viernes y el tránsito vehicular se incrementa y con ello los accidentes de tránsito. Registramos 2 de tráiler, esto en la mañana, uno en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo y en la otra Salamanca-Cuitzeo. 2 personas resultaron lesionadas leves, por fortuna, y únicamente daños materiales. Pero con ello recordemos que este fin de semana, en donde bueno los estudiantes, de los alumnos del nivel básico no tuvieron clase por ser viernes de reunión de consejo, bueno, pues obviamente se incrementará considerablemente el aforo vehicular en este fin de semana, el último fin de semana completito del mes de enero. Déjame también comentarte que en salida de la ciudad, aparte de la de Charo, donde por la visita presidencial tenemos aforo vehicular constante, en la de Salamanca también complicado. Y bueno, ya ahora sí que en el puente vehicular de Selva Nación y Periodismo, obra municipal, ya prácticamente pues dando los últimos toques, los últimos detalles prácticamente para que el lunes, se prevé que sea el lunes al mediodía, cuando ya esté abierto al tránsito vehicular este puente vehicular de Selva de la Nación y Periodismo. Finalmente, mi querida Lucy, comentarte que tenemos un tanto más de movimiento, esto en la antigua carretera hacia la presa de Cointe, donde está el albergue estelar, donde está la avenida San José del Cerrito, por este juicio que está llevando en relación a la maestra Jessica González, que inició en septiembre del 2020. Se prevé, de cualquier forma, que por la tarde vaya a haber alguna manifestación de grupos de mujeres, esto particularmente en la zona del centro histórico, desde la Fuente de las Tarascas y con dirección hacia el centro de la ciudad. Eso sería por la tarde, para que también lo tomen en consideración. Lucy, a grandes rasgos, la información de esta tarde de viernes, el último viernes del mes de enero. El último viernes del mes de enero, yo creo que es el primer enero que se pasa así de rapidísimo. Han sucedido muchísimas cosas aquí en la capital y en el estado. Entonces, bueno, son buenas noticias y ya se desahogó un tanto a pesar de ser viernes este tráfico, esta vialidad. Pepe Toño, muchísimas gracias. Así es, pues sí, un viernes ajetradito, movidito y como tú bien lo señalas, demasiado rápido.
Así es. Que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Nos estaremos escuchando el lunes. El próximo lunes. Bonito fin de semana, Luz. Un beso y un abrazo y un saludo a tu auditorio. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Bien, vámonos a una pausa. Regresamos con mucha más información para que no se despegue. Continúen en la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Sistema al pueblo. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Gobierno de Michoacán te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Te esperamos del 27 de enero al 26 de febrero en las instalaciones del Seconexpo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Asiste y conoce de cerca el gran trabajo que realizan las Fuerzas Armadas a favor de la paz. Entrada gratuita. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Hoy tendremos en Mula de 6 a Circe López, luchadora social. Y si doy un paso al frente, yo ya no me regreso. Pero las tuvieron, yo diría, casi estranguladas contra la pared. Fue una de las batallas más duras, más fuertes. Eres ruda, pero no eres como Paquita, la del barrio. Sí, claro. Regresamos con más información y el día de ahora, en este momento, nos toca conocer lo que nos tiene para conversar Alejandra Ochoa Zarzosa. Ella es titular del ICTI. Venimos a conversar bastantes cosas con respecto al recurso ante el CONACYT. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lucía. Gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti por estar aquí porque, como tú sabes, tienen bastante importancia este recurso que le van a otorgar al CONACYT y que otorga a los demás que quieren justamente afiliarse y crear esta forma de apoyo. ¿Quieres justamente comentarnos un poquito con respecto a esto? Sí, bueno, mira, esto que se está gestionando en coordinación con el CONACYT, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es algo que consideramos muy importante porque es un ejemplo de cómo a partir del conocimiento científico y de las investigaciones que se hacen en las instituciones académicas, en este caso del Estado de Michoacán, que son muchas y muy importantes, se pueden generar políticas públicas que finalmente conlleven a un bienestar para la población, ¿no? Porque no se trata de que el conocimiento se quede en las instituciones, sino que pueda acercarse hacia la población. Y en ese sentido, ya desde hace varios meses hemos estado trabajando en distintas mesas de trabajo, mesas que denominamos comités técnicos científicos, en el cual vinculamos a investigadores de distintas instituciones del Estado que realizan investigación para resolver problemas particulares que muchas veces tienen una demanda social, que tratan de resolver un problema, ahorita les voy a explicar un poquito cuáles son, y problemas que a veces surgen del propio gobierno para poder responder una problemática y de esta manera poder implementar políticas públicas, lo cual es muy importante para resolver los problemas. De esta forma, el CONACYT en esta administración ha tratado de implementar lo que se denominan proyectos de investigación-incidencia, es decir, proyectos que realicen investigación científica, pero que a la vez incidan transversalmente en todos los actores de la sociedad, ¿no? Desde sociedad civil, por supuesto población, comunidades, academia, gobierno, instituciones, etcétera. En ese sentido, hemos estado trabajando básicamente en dos principales proyectos, pero también hay otro que también es muy importante, pero en dos principales. Uno que tiene que ver con la problemática socioambiental
que conlleva el cultivo del aguacate en el estado. Como todos ustedes saben, es el principal producto agropecuario del estado, muy importante económicamente. Sin embargo, su cultivo tiene muchos problemas asociados a contaminación ambiental, a un uso excesivo del agua, en fin, ¿no? Uso de agroquímicos. Y también incluso hemos visto que hay problemas asociados al patrimonio cultural, porque muchas huertas de aguacate están en pirámides, ¿no? Entonces también hay una problemática muy interesante en ese sentido, y lo que tratamos de hacer nosotros es conjuntar a los investigadores que se plantee esta problemática y que finalmente esta problemática permita luego implementar políticas públicas para que el gobierno pueda tomar decisiones para que el cultivo de aguacate sea más sustentable. Y esto pues al CONACYT le ha parecido muy bien, y de esta forma vamos a gestionar recursos de manera conjunta para tratar de resolver esta problemática. Esa es una. ¿La otra? La otra tiene que ver con un problema que hay de enfermedad renal crónica de causa desconocida en el oriente de Michoacán. Es una enfermedad renal que se está presentando de manera recurrente, sobre todo en población joven, sin ninguna comorbilidad. No tienen diabetes, no tienen presión arterial alta, y aquí lo que se está tratando de determinar cuáles son las causas de esa enfermedad renal crónica que se presenta en el oriente. Son personas que necesitan ya diálisis, han muerto muchas personas a causa de este padecimiento, y cada vez vemos que hay una mayor incidencia. Entonces también tratar de resolver esto desde el conocimiento científico, implementar mesas de trabajo que involucre a muchos sectores, a Secretaría de Salud, COEPRIS, instituciones académicas, por supuesto, que son los que llevan la principal parte, y tratar de resolver esta problemática para tratar de implementar soluciones en el corto, mediano y largo plazo, y que no se siga presentando. Primero, tratar de conocer cuáles son las causas, ¿no? Bien, concluimos esta entrevista. Te agradecemos muchísimo el espacio y el tiempo de aquí explicarnos en qué consiste todo esto, pero bueno, ahorita continuaremos con esta conversación. Nos vamos a conocer qué es lo que está sucediendo en Ciudad Salud, en esta visita del presidente de la República. ¿Qué le parece si escuchamos? Al revés, si presentábamos examen de admisión 10, rechazaban a 1. En los últimos tiempos, de cada 10, rechazaban 9. Es decir, ingresaba 1. Y no es que no pasaran el examen, es que si aplicaban 125 preguntas en el examen, se decía, bueno, nada más tenemos 1000 espacios, de modo que 9000 tienen que quedar afuera. ¿Cómo los eliminamos? Pues vamos a aceptar al que conteste bien 123 preguntas de las 125. El que falle 2, ya no, ya reprobó. Entonces, ese era el método, ¿sí? Y se dejaba afuera a quienes querían ingresar a estudiar licenciatura en medicina o en cualquier otra carrera. Y lo mismo en las especialidades. ¿A qué nos llevó esto? Pues a que nos faltan los médicos, nos faltan especialistas, porque se pensaba de que si se privatizaba la educación, iba a crecer la matrícula de universidades privadas. Pues sí, creció unos años, pero luego ya no. Siguió creciendo la escuela privada, porque ¿con qué pagan la mayoría de los mexicanos colegiaturas? Aunque sean cantidades menores, los hijos de campesinos, los hijos de obreros, ¿cómo van a pagar colegiaturas? Pues solo esta realidad hizo que ya no siguieran creciendo las matrículas de escuelas privadas, y se cerró por completo la posibilidad de estudiar en escuelas públicas. Y por eso, pues no tenemos los médicos generales, no tenemos especialistas, como aquí lo mencionó.
Más adelante tendremos más detalles con respecto a este plan de salud IMSS Bienestar de aquí de Michoacán, que le comparto que busca garantizar un mayor acceso y también mejores servicios de salud. Ya lo sabe, descentralizar el acceso precisamente a estos servicios que nos van a permitir tener pues justamente más salud. Disculpe lo reiterativo, pero retomamos la entrevista. Estamos aquí con Alejandra Ochoa, ella es titular del ICTI y bueno, me estabas comentando otro de los planes, estrategias que tenían. Sí, te comentaba de estos dos proyectos, el de el impacto socioambiental del aguacate y el del estudio del daño renal en el oriente de Michoacán, pero también hay otro proyecto muy importante que trata de recuperar la soberanía alimentaria. En general este es un interés de CONACYT, pero particularmente en el estado, en el caso de maíces nativos que tienen mejores características nutricionales que los maíces que se venden de manera tradicional o de manera comercial. Y se trata de recuperar esa soberanía alimentaria en toda la cadena de producción del maíz, la tortilla, para que productores, sociedad, campesinos y demás tengan mejores condiciones a la hora de comercializar este producto y que finalmente eso reditúe en una sociedad que esté mejor alimentada, mejor nutrida, con productos libres de agroquímicos, que finalmente eso también es lo que se trata de transitar hacia lo que se ha denominado lo agroecológico, que no se utilicen ni pesticidas, ni herbicidas, ni nada de naturaleza química que se ha demostrado que son altamente tóxicos para la salud humana, ¿no? Claro. En muchos casos. ¿Cuál de estos tres proyectos que me compartes es el que ha tenido como una mayor recepción o una mayor propuesta de proyectos? Pues mira, los tres están ahorita en gestión junto con el CONACYT para que se financien por parte del CONACYT una parte estos proyectos y también una parte que aporte el mismo gobierno del estado también mediante el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación y también mediante otras instancias que puedan también participar en estos proyectos. Y pues la idea es que todo esto se traduzca en un convenio de colaboración mucho más amplio entre el CONACYT y el gobierno del estado que trate de fomentar todos estos aspectos, de resolver problemas prioritarios para la sociedad a partir del conocimiento y que sean prioritarios para el estado de Michoacán. Sí, sin duda es un convenio que podrá traer muchísimos beneficios. Así es. ¿Algo que se nos escape antes de concluir esta entrevista? Pues que la sociedad tenga presente al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un instituto que vincula muchas acciones desde la academia con el conocimiento científico y llevarlo a la sociedad. Realizamos muchas actividades que sigan todo lo que hacemos en nuestras páginas web, en las redes sociales, www.icti.michoacan.gov.mx. Ahí pueden consultar convocatorias que estamos por lanzar y muchas actividades que tenemos próximas. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias por tu visita. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias. Bien, vámonos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en este noticiero. No se despegue. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán. Honestidad y trabajo. Unidos somos mejores. En un año, redujimos 24% los delitos. Y con el nuevo modelo de paz y seguridad Fortapaz, se registró 10% menos de homicidios. Seguiremos trabajando juntos por tu tranquilidad. Michoacán, honestidad y trabajo. La verdad sí te admiro. Me gusta mucho tu labor que has hecho en la promoción de la lectura. Hola, mi nombre es Rosario Berber, soy originaria de la ciudad de Morelia y del mero barrio de El Porvenir. Soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana.
y actualmente me encuentro como directora jurídica de derechos humanos. Todo el sistema al pueblo. Regresamos de la pausa, gracias por continuar con nosotros y es momento de conocer la información deportiva de este noticiero. Bueno, pues ya estamos en la información deportiva y de este noticiario de a las 2. Pues comentándoles simplemente que dentro de la información que tenemos el día de hoy, Atlético Morelia obtuvo su segundo triunfo en casa y del torneo luego de imponerse por la mínima diferencia a Venados de Yucatán en el Estadio Morelos en la actividad de la fecha 4 de la Liga de Expansión. Los de Yucatán vinieron a proponer y los representantes michoacanos trataron de mantener el control del balón, que no permitió mucha llegada y carga de trabajo en el medio campo. Fueron los locales quienes hicieron la más importante del periodo en tiro largo de Mario Trejo, que pegó en el travesaño cerca del ángulo. Terminó el primer tiempo con abucheos del público. Uchuari marcó el de la diferencia en balón largo de Santiago Ramírez, que dejó al ofensivo canario Franco a la portería contraria y la base de lucha dentro del área, casi cayendo, empujó al fondo de la red para el 1-0 local. Con este resultado, Morelia llegó a 8 puntos y Venados a 7. El siguiente compromiso canario será el próximo jueves cuando visite a Tepatitlán. Precisamente tras concluir el partido, hablaron los entrenadores de ambos equipos. Gabriel Pereira resalta que el top, donde ellos van a medir la funcionalidad del equipo, son los goles. Y Bruno Marioni dijo que, o se quejó ampliamente de un penal que, bueno, muchos no vimos, pero él sí. Insistir en obtener jugadas de peligro, jugadas de gol. Tuvimos jugadas claras, donde desgraciadamente no pudimos concretar, pero yo sabía de que el gol iba a llegar si nosotros seguíamos insistiendo y seguíamos jugando de la misma manera. Y no cobraron un penal realmente escandaloso, una mano escandalosa adentro del área. O sea, no hay justificación para no haber cobrado ese penal. Incluso el árbitro le dijo a los jugadores que era penal, que era mano. Es increíble. Bueno, pues ahí la posición del entrenador. Por cierto, esto de las barras o de los grupos de animación que no se iban a reunir, al final de cuentas la Locura 81 sí se juntó por allí en el estadio. Bueno, los criterios que se manejan. Fuerte disputa por el liderato del Grupo 11 se tendrá este fin de semana dentro de la Liga TDP, con interesantes juegos a disputarse desde este mismo viernes. El líder de la competencia, Aguacateros de Peribán, visitará al sotanero de la misma Atlético Valladolid este mismo viernes a las 15:30 horas en la cancha de la Unidad Deportiva Bicentenario de Morelia, con gran reto para estos últimos y la oportunidad de los primeros de mantenerse en la cima del bloque, donde se ubican con 35 unidades. En la actividad del domingo, Atlético Chavinda recibe a H2 o a las 11 horas, con dos equipos que le pisan los talones a los aguacateros, pues ambos están a solo 2 puntos de los líderes, por lo que están a espera de un tropiezo de estos para poder superarlos en la tabla. Muy interesante juego, por cierto. Tras haber descansado la semana pasada, Furia Azul vuelve a la actividad en la casa, donde le hará los honores a las 12 horas al inestable equipo de Huetamo FC. Los de Pátzcuaro actualmente son sextos de la clasificación con 13 puntos, mientras que los de Tierra Caliente son penúltimos con 9. Delfines de Abasolo enfrentará a Michoacán FC a las 16 horas, encuentro que muy probablemente se decrete por default o que gane en la mesa el conjunto de Abasolo, pero precisamente estamos esperando que se haga el comunicado oficial por los adeudos y demandas que ya sabemos tiene el equipo de Michoacán FC. Pues bueno, ahí sigue esa incertidumbre respecto del equipo. Ya sabe, toda esta cobertura la tendremos firme el próximo martes en nuestro programa Meseta Futbolera a partir de las 7 de la noche. Bueno, y vamos a la pausa, vamos a concluir con la información y vamos con mi compañera Lucy. Muchísimas gracias, Ismael, y es momento de enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero Rafael Silva. Él pues nos va a comentar los pormenores con respecto a la emisión del fallo por el feminicidio de Jessica González. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Lucy, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo nuestro teleauditorio, a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales también, y pues para informarte que esta tarde el juez Ariel Montoya Romero
dictó sentencia a Diego Uric por el feminicidio de la joven maestra Jessica González Villaseñor. La audiencia inició a las 13 horas y luego de algunas horas el juez determinó que el joven es culpable. Fue ayer cuando se dio la audiencia de alegatos en esta capital y donde tanto los familiares de la víctima como el propio Diego Uric tuvieron la oportunidad de dirigirse al juez antes de esta sentencia. La pena ahora la conoceremos entre las 24 y 48 horas siguientes, aunque hay que decir que apenas en septiembre del año pasado el feminicidio en Michoacán alcanzó una pena máxima de hasta 60 años. Ahora, te reitero, habrá que esperar entre 24 y 48 horas para la audiencia de la denominada individualización de la pena. Jessica, deshaciendo un poco de historia, desapareció el pasado 21 de septiembre de 2020. Su cuerpo fue localizado 5 días después en el fraccionamiento Bosque Monarca de esta ciudad de Morelia. El 30 de septiembre de ese mismo año, es decir, de 2020, fue detenido en Jalisco Diego Uric, y el 1 de octubre de 2020 también fue vinculado a proceso. Así es de que Diego Uric es culpable del feminicidio de Jessica González, y esta tarde lo ha dictaminado el juez Ariel Montoya Romero. Es la información que tenemos en este asunto, que causó mucha indignación, no solo en la capital del estado de Michoacán, sino a nivel nacional, y pues haciendo de Morelia en ese entonces la ciudad donde más feminicidios se presentaban en ese entonces. En ese entonces, creo recordar, ya teníamos 8. Rafa, es la información que tenemos, Lucy. Sí, gracias. Una pregunta antes de concluir esta llamada, y es que por supuesto que muchísimas personas, la misma familia de Jessica, esperaba que fuera, encontrado como culpable, y por supuesto estamos a la espera de la emisión de la condena, por así llamarlo. ¿Cómo viste la reacción de los presentes? ¿Cuál fue la reacción? Bueno, pues había pancartas por fuera del juzgado, donde pues los familiares estaban esperando justamente que el juez determinara, porque ha sido un proceso muy largo, y la familia, la señora Verónica, también Villaseñor, la mamá de Jessica, en distintas ocasiones, en distintas entrevistas, señaló que el proceso había sido tortuoso y hoy se obtiene pues justicia. Eso lo vimos desde hace rato, justo cuando pues fuimos a grabar algunas de las imágenes que seguramente están recorriendo ya pues la televisión. Eso fue lo que apreciamos nosotros. Bien, y sin dejar de lado que, se espera que Diego Uric reciba la pena máxima por parte de precisamente muchas personas que manifestaron su apoyo a la misma familia de Jessica González. Habrá que esperar, como te decía, la denominada individualización de la pena, y habrá que esperar entre 24 y 48 horas. Te reitero, apenas en septiembre del año pasado, el Congreso del Estado de Michoacán realizó una reforma para castigar el feminicidio, y ahí se alcanzó una pena máxima de hasta 60 años, dependiendo también de distintos agravantes. También hay una situación en ese mismo contexto para castigar el feminicidio infantil. Pero bueno, esos son otros detalles que habrá que tocar más adelante. Bien, estaremos aquí actualizando a la audiencia con respecto a los pormenores de este caso. Rafael, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, cambiando de información y aprovechando la visita que le hemos estado compartiendo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, aquí a Morelia, la capital michoacana, familiares y colectivos de personas desaparecidas buscaron un acercamiento con el Ejecutivo Federal. Escuchemos los detalles. Al momento no hay avances sobre la situación del líder Antonio Díaz Valencia y el activista Ricardo Lagunes Gasca, desaparecidos el pasado 15 de enero en Ortega, en el estado de Colima, así como de otras personas que han sufrido la misma situación. Razón por la que este viernes familiares de las víctimas se manifestaron de manera pacífica en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia, lugar en el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostendría una reunión de trabajo con personal de la Secretaría de Bienestar. Manifestación pacífica, pues supimos de que iba a venir el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo único que queremos es pues que vea la manta de tanto de mi papá como del licenciado Ricardo Lagunes, y de ser posible entregarle un oficio. Eso lamentablemente pues sigue igual, no hemos tenido pues ningún avance significativo, más allá del video que pues
se filtró la primera semana, no hemos tenido ningún avance. Ahí, los familiares colocaron mantas, lonas y pancartas exigiendo la aparición con vida de hijos, padres y parientes secuestrados en los últimos años en varios puntos de Michoacán. Los hechos sucedieron el día 11 de enero. Mi hijo se llama Brian Axel Cervantes Murillo. Los agresores Iván García y Everardo López Álvarez, y yo pido que los detengan, por favor, que me entreguen el cuerpo de mi hijo. Búsqueda de mi hijo Ramón Gómez Hernández, el 21 de noviembre del 2021. Venía de Guadalajara con un pasaje del aeropuerto, en Zaguayo, ahí le interceptaron, según los policías. Ellos fueron, nos dijo una muchacha que la soltaron, pues. Venían tres. Hasta la fecha no hay información sobre las víctimas, por lo que continuarán llevando a cabo diversas acciones de protesta en el estado. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. Gracias a Guadalupe Becerril por esta entrega de información. Cambiando de tema, en la alimentación de los mexicanos son muchos, bueno, ya lo sabe. Hoy es el día del nutriólogo y especialistas nos comentan sobre el papel que juegan en nuestra sociedad actual. Los mexicanos cada día se preocupan más por su alimentación y su estilo de vida. Esto debido a que nuestro país se posiciona en los primeros lugares de obesidad a nivel mundial. El nutriólogo Luis Alfredo Trujano Ramos señala que la ciudadanía está viviendo un tiempo de transición en este aspecto. México está viviendo un periodo de cambio, de transición en muchos aspectos. Y sin lugar a dudas, en el aspecto de la salud y la alimentación también se están gestionando ciertas cosas buenas en el sentido de la prevención, pero también hay muchas cosas, muchos retos todavía por hacer este año. Entre esos tenemos el sobrepeso, que México sigue siendo uno de los principales países, el segundo de hecho en obesidad en el mundo. Está también entre los primeros países en diabetes, en enfermedades crónicas. Hoy 27 de enero, Día del Nutriólogo, se tiene que celebrar, pero a la vez hacer conciencia sobre los retos que implica una nutrición adecuada, destacó el especialista. Tenemos que celebrar, pero también tenemos muchos retos, mucha reflexión que hacer, en el sentido de que hace falta más apoyo a la nutrición, a la seguridad de los alimentos. Es decir, mientras en algunas partes de nuestro país existe obesidad y existe diabetes y existen excesos en las calorías, todavía hay otras regiones del país que tienen inseguridad alimentaria, en el cual no puede llegar el alimento a la mesa de las personas, y ese es uno de los aspectos que van generando problemas. Entonces, pues sin lugar a dudas tenemos mucho trabajo por hacer. Los refrescos, la sal y productos altos en grasas y azúcares que perjudican la salud deben de evitarse paulatinamente de la ingesta diaria de alimentos. Si simplemente nos proponemos este año retirar el refresco lo más posible o retirar, por ejemplo, el salero de la mesa, bastante vamos a poder apoyar a la salud de las personas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Relacionado con el tema, muchos lo hemos hecho, usted, yo misma, que comenzamos el año bastante motivados, pero después lo abandonamos. Sin embargo, los buenos hábitos alimenticios no solamente son en enero, sino todo el año, y son básicos para mantener una buena salud, ya que desde el mes de diciembre se han incrementado los trastornos dietéticos por la temporada. Así lo destacó el nutriólogo Luis Alfredo Trujano Ramos. En diciembre generalmente, pues sabemos, están las transgresiones dietéticas decembrinas que a todas luces nos afectan. Generalmente eso lo vemos no solo en el consultorio, lo vemos en el hospital. Se nos llega de pacientes, se nos llenan los pisos de pacientes con infarto, con crisis hipertensiva, con elevación de glucosa, con cetoacidosis descompensada. Se descompensan los pacientes con diabetes, los pacientes hipertensos, los pacientes con enfermedad renal. Se potencializan las enfermedades por las transgresiones dietéticas de diciembre, ¿no? El exceso de grasas, de azúcar, de calorías. Y si a eso le agregamos que, bueno, empezamos el año con buenos propósitos, pues eso invita a mucha gente a querer cambiar el estilo de vida. Aquí lo importante es que de verdad logremos hacer ese cambio. Es momento de conocer la información, más bien la opinión de nuestro compañero Carlos Mendoza.
Del 1 al 3 de marzo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará Expo Orienta, Atrévete a Elegir, en las instalaciones de Ciudad Universitaria. La dependencia invitó al público en general a participar en el evento anual con mayor impacto en el Estado sobre orientación vocacional e información profesional. Según se informó, este es un espacio dirigido principalmente a estudiantes, docentes, profesionistas de diversas áreas, orientadores, padres y madres de familia, con el objetivo de difundir e informar de manera masiva la oferta educativa que se brinda tanto en las facultades nicolaitas como en instituciones de educación superior de diversos municipios michoacanos, ofreciendo un amplio panorama a las y los jóvenes sobre las opciones que tienen antes de elegir su carrera. Expo Oriente en su 31 edición se realizará del 1 al 3 de marzo y se espera una afluencia de más de 13,000 personas. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Vivir la experiencia de ser un soldado del ejército mexicano es posible gracias a la exposición La Gran Fuerza de México. Esta va a estar abierta hasta el 26 de febrero en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Escuchemos los detalles. Amigos de la radio y la televisión pública de Michoacán, nos encontramos desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, donde se lleva a cabo la exposición militar La Gran Fuerza de México. El acercamiento y unión de lazos con la sociedad son los objetivos centrales de la exposición La Gran Fuerza de México, espacio para conocer la gran labor que realizan nuestras Fuerzas Armadas. 13 stands diferentes, entre ellos son tanto armas y servicios, pueden encontrar desde paracaidismo militar, artillería, plan de N3, fuerzas especiales, planteles militares. A través de áreas interactivas, diferentes generaciones pueden vivir la experiencia de ser un soldado del ejército mexicano, con actividades como rapel, tirolesa y entrenamiento militar. Los niños hay una pista de obstáculos, también para que vean un poquito del adiestramiento que hace el militar, obviamente para los pequeñitos, todo lleno de mucha seguridad. Y con la seguridad también de que los papás se puedan acercar a cualquier elemento que está en la exposición y puedan hacer este acompañamiento con sus niños. Algo muy atractivo es el adiestramiento canino, donde se da muestra de la actuación de los perros en labores de rescate, así como detección de armas o enervantes. Como tal, aquí tengo 3 especialidades que son búsqueda y localización de artefactos explosivos, búsqueda y localización de enervantes, asimismo guardia y protección. Dentro de eso, los canes pues deben de tener ciertas actividades, como por ejemplo lo que vimos hace un rato, que es el paso de la pista. Esto es para que los canes se acostumbren o aprendan a trabajar en diferentes situaciones. Sin duda, una de las partes más atractivas de la exposición es la gama de vehículos blindados, camionetas de traslado y aeronaves donde podemos subir y tomarnos una fotografía. Aquí podemos ver esta área donde están los vehículos blindados utilizados por el ejército mexicano para diferentes tareas de seguridad. Y bueno, también esta vez las personas que acudan aquí a esta exposición podrán verlos de cerca, pero no solo eso, podrán subirse a uno de estos vehículos. Fuerza Aérea, Unidad de Paracaidismo, son otros espacios que no te puedes perder. Sí, nos encontramos en el área de paracaidismo. Aquí me van a equipar y mientras me van a ir contando, este es el peso real del paracaídas que utiliza el ejército mexicano. Son 20 kilos de peso que llevan. A ver aquí. Tenemos los que son los liberados de copa. El paracaidista por ningún momento debe de manipular estos liberados de copa en el momento del descenso. ¿Por qué? Porque al momento que manipule estos liberados de copa, el paracaídas se va a liberar del paracaidista. La Gran Fuerza de México incluye domos de promoción de la salud a través del deporte, así como informativos. Son 3 módulos o stands donde también pueden encontrar tanto la historia del ejército, toda su evolución de inicio a fin. También hay un área de información donde si los jóvenes, por ejemplo, tienen varias dudas sobre su cartilla militar o incluso hay alguien que tenga la espinita de entrar al ejército y quieran esta información, también está esta parte. Con sede en Seconexpo y entrada libre, esta exposición estará abierta todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los fines de semana incluye un programa cultural con la presentación de agrupaciones musicales del Ejército Mexicano.
todo con acceso gratuito. Bien, como ya lo pudieron observar, se trata de una experiencia interactiva y muy atractiva para los más grandes y los pequeños del hogar. Vivir la experiencia de ser un soldado del ejército mexicano en esta exposición La Gran Fuerza de México. Yo me despido en las imágenes, Heriberto Santos, para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Gracias a Saraí Rangel por esta nota tan colorida. Y ya lo sabe, si usted quiere asistir a conocer, esta exposición del Ejército Mexicano, ya está ubicada en la Seconexpo, el Seconexpo Centro de Convenciones. Y es momento de enlazarnos con Leticia Ruano. Ella se encuentra en Ciudad Salud, nos va a actualizar con los pormenores con respecto a la visita del presidente de la República a la capital michoacana. Leti, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, hace unos momentos pues terminó esta visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí a Ciudad Salud, donde pues vino a supervisar precisamente la implementación aquí en Michoacán del plan de salud y bienestar. A partir de ahora pues será el IMSS y Bienestar quien se encargue de la salud de los michoacanos. Él señalaba pues que con ello Michoacán es el 10º estado de la República que se incorpora a este nuevo sistema de salud. Y bueno, pues él hablaba de algunas cuestiones muy particulares de lo que tendrá precisamente este nuevo sistema de salud, y bueno, es tener buenos hospitales con equipamiento necesario y con los especialistas también que se requieren. Él habla acerca de que faltan especialistas en todo el país, en la entidad, y bueno, se está avanzando con ello. Hay una convocatoria, hay becas destinadas para los especialistas para que puedan incorporarse a este nuevo sistema. Él también señala lo que es el abasto de medicamentos, que ha sido un problema que se ha ido pues resolviendo poco a poco. Él señalaba que se destinaban 100,000 millones de pesos a 10 distribuidoras, y 3 se llevaban 60,000 millones de pesos. Dijo pues que eso costó trabajo resolverlo, pero hoy también se compra medicamento al extranjero y ya se resolvió ese tema. Él asegura que ya se tienen los medicamentos para este año y para el siguiente. Ya está asegurado el medicamento para estos 2 años. Y bueno, él también habla acerca de la basificación para los trabajadores de ese sector salud. Se van a basificar a todo el personal de contrato, y en general pues se van a mejorar las condiciones laborales de salud. Él dice pues que esta federalización de este sistema no tendrá límite de recurso y se destinará lo que se requiera, lo que sea necesario. Y bueno, pues eso es lo que hasta el momento sucedió aquí en Ciudad Salud, y por supuesto más tarde en el noticiero de la noche les tendremos todos los detalles. Así es, Leti, muchísimas gracias. Y retomando esta parte del personal de salud, ya se encuentra destinado, ya se encuentra establecido, ¿verdad? Pues él señala que hay un déficit de personal y sobre todo de especialistas, entonces es algo que se está resolviendo también, que se han destinado becas para que también los médicos se especialicen y se ofrecen becas a 20,000 especialistas, lo que resolverá pues parte de este déficit. ¿Dio algunos detalles sobre estas becas? Pues hasta ahorita es lo que él comentó. Yo creo que habrá que hacer un trabajo de investigación para conocer un poco más del tema, pero bueno, son varios aspectos los que va a incluir este nuevo sistema de salud, y que aquí en Michoacán pues arranca este nuevo esquema. Excelente, sin duda aplaudible este esfuerzo por descentralizar el acceso a la salud. Leticia, te agradecemos muchísimo este enlace y que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, igualmente, bonita tarde. Bien, ya lo sabes, si usted quiere conocer los pormenores sobre la visita del presidente de la República aquí a Michoacán, sintoniza el noticiero de a las 8 aquí a través de esta misma frecuencia. Nosotros tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde el día lunes de la siguiente semana, ya será febrero, creo. Sí, no, casi va a ser febrero, pero bueno, le deseo un excelente fin de semana y que tenga muy buena tarde. Provecho. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora.
Todo el sistema al pueblo. ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos preparamos para contar con el